Shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes y que el Eterno cumpla en ustedes sus sueños, que vayan aparejados con su servicio y sobre todo con el anhelo del corazón de ponerlo siempre en el lugar que le corresponde. Bueno, estamos en la parashá Bejalotejá, y estamos en el Perek 11 y en el Pasuk 1, y dice así: sucedió que el pueblo se quejaba en mala forma. A oídos del Eterno, oyó el Eterno, se enojó, y fue encendido contra ellos un fuego del Eterno que aniquiló una parte del campamento. Clamó el pueblo a Moshe, entonces rogó a Moshe al Eterno, y se apagó el fuego. Entonces llamó al hombre el nombre de aquel lugar Taberá, porque se encendió en ellos un fuego del Eterno, y el populacho que estaba en su interior tuvo deseo de también volver a llorar, y lloraron los hijos de Israel y dijeron: ¿quién nos dará de comer carne? Recordamos los pecados que comíamos en Egipto gratuitamente, los pepinos, los melones, el puerro, las cebollas, los ajos, pero ahora nuestra alma está seca, pues no hay nada excepto el man ante nuestros ojos. No cabe duda que en el caminar de la vida hay tiempos buenos y hay tiempos medios y hay tiempos difíciles. Y el experimentar esto de alguna manera le hace al hombre vivir acorde con lo que el Eterno ha dispuesto en la vida de cada uno en lo particular, y en el caso de nuestro pueblo Israel específicamente. Estaban pasando por un tiempo en el desierto, estaban pasando por un tiempo de la salida de Egipto, y su meta final, al final del día, era precisamente alcanzar la tierra prometida, la tierra de Canaán que el Eterno había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, esto hay una situación muy interesante, porque dentro del proceso de cambio, el proceso de alcanzar las promesas del Eterno, hay muchas cosas que a veces se anteponen, y una de ellas es precisamente la misma mentalidad o la misma percepción, o incluso el capricho del hombre, por así decirlo. Una situación muy, a veces, hasta podríamos decir, insensata. En el caso de nuestro pueblo Israel, estaban viviendo una experiencia tremenda. Había queja, había incomodidad, nada les gustaba, nada les acomodaba, con nada estaban de acuerdo, y desde luego que esto provocaba de parte del cielo cierta disgusto, por decirlo así, en contra de la actitud que tomaba el pueblo de Israel. Y ya en su contexto, precisamente, nos dice la Torá que el Eterno se enojó por la actitud del pueblo, y descendió en contra de ellos un fuego del Eterno que aniquiló una parte del campamento. Clamó el pueblo a Moshe, y entonces rogó Moshe al Eterno, y se apagó el fuego. Este es el contexto de lo que acontece a continuación, válgame la redundancia, en este sentido de que después de que tanta queja, tanta cosa, que el Eterno francamente dice: no, necesitan disciplina, y los disciplinó. Envió un fuego y empezó a consumir el campamento, y entonces pues clamaron al Eterno, porque o era eso, clamar al Eterno por su bondad, por su misericordia, y salvarse, o perecer entre las llamas. Pero pareciera que con esto debieron haber reflexionado, con esto debieron haber entendido que no era la manera ni de
acercarse al Eterno, número uno, ni tampoco de siquiera reclamar. Estaban inconformes con estar en el desierto, estaban inconformes en la situación en que vivían, y tan era así que piden carne. Dicen que estaban cansados, que estaban hastiados de todo lo que vivían en el desierto y del man, imagínate nada más. Un man que sabía a lo que tú quisieras que supiera. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una inconformidad interna del pueblo, de la ingratitud del pueblo por la provisión que el Eterno les dio y les daba día a día. Una actitud totalmente de rebelión, de rebeldía, de inaceptación, y pareciera que viéramos a Israel como un chico totalmente rebelde, encaprichado y en desacuerdo con todo. Si le dan de comer, porque le dan de comer, evitas la comida. Si porque no le dan, pues también. Nada le convenía, nada le venía, nada le gustaba, nada le agradaba, todo estaba en contra de ellos. Incluso las bondades del Eterno no eran apreciadas. Y entonces, en una actitud totalmente de soberbia, en una actitud de no reconocer la fidelidad, la bondad del Eterno, la provisión del Eterno. Y fíjate que cuando el hombre está ofuscado, cuando el hombre no entiende, cuando deja de poner sus pies sobre la tierra, se infla. Cree que todo se lo merece, cree que todo lo tiene que tener él, cuando miserable de uno, como dice el Tejilín, que el Eterno, aún siendo quien es, tiene ojos para mirarnos. Y como diría, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él. No cabe duda, mis amados, que a veces hay ingratitud, y debemos cuidar esa actitud, porque es una actitud de rebelión, de rebeldía, y el pueblo de Israel lo experimentó en el desierto, y no estaba de acuerdo en nada. Incluso tenían todo lo que era necesario para subsistir en medio de la nada. En una forma milagrosa, tenían agua, tenían comida, tenían todo, el cuidado, la protección del Eterno, y todavía se acordaban de los días cuando estaban en Egipto, cuando estaban como esclavos, cuando vivían de una manera desapegada a la voluntad y a una relación con el Eterno, quien es bendito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues te voy a decir que muchas veces pasa esto. Cuando no estamos convencidos en nuestro corazón, el Yetzer Hará trae pensamientos, ideas de las condiciones en que nosotros vivimos, los que vivimos en el pasado, situaciones, y a veces como que hay ahí un remover de los recuerdos, de las cenizas del pasado, y el Yetzer Hará le sopla fuerte al anafre de nuestra soberbia y de nuestro orgullo y de nuestros pensamientos inicuos, y pretenden sacar provecho de ellos. Una lucha tremenda en nuestro pueblo, y desgraciadamente se dejó comer por el Yetzer Hará, y ellos reaccionaron de una manera equivocada, reaccionaron de una manera desleal, de una manera inapropiada, no entendiendo la grandeza de Dios, no entendiendo que somos polvo y somos ceniza y no nos merecemos absolutamente nada, y todo lo que tenemos y todo lo que somos es del Eterno, quien es bendito, y Él nos sostiene y nos guarda y nos levanta. Y aún en medio de tanta situación de iniquidad y de maldad en nuestras vidas, aún así el Eterno ha tenido misericordia de nosotros,
y todavía nos ponemos en un plan flamenco, todavía nos ponemos en un plan de no reconocer, en un plan de creer que todos nos lo merecemos. Pues ¿qué más querían? Todo lo tenían de parte del Eterno. Y esto apela precisamente a que cada uno de nosotros reflexione mucho en su vida, porque mira, si no tienes, hay queja. Y si tienes, porque tienes. De todas maneras, la gente es inconforme. Si tienes salud, porque tiene salud. Si no lo tiene, porque no lo tiene. Diría Rab Shaul que cada uno sea consciente de su situación y le dé gloria al Eterno, porque todas las circunstancias y situaciones de la vida que vienen a nuestra vida, válgame la redundancia, tienen el propósito del Eterno de trabajar en nuestras vidas para que nosotros vayamos transformando, regenerando nuestra manera de vivir y apegándonos a Él, el único Dios vivo. No cabe duda que el Eterno sabe dónde debe trabajar en nuestra vida y en el pueblo de Israel. Siempre ha sido la voluntad del Eterno, en lo general como pueblo y en lo particular como miembros del pueblo de Israel. Y cada uno tiene que ser consciente de que el Eterno, quien es bendito, tiene un propósito para todas las cosas que Él trae a nuestra vida. Que no nos olvidemos de dónde nos sacó el Eterno y que no merecíamos absolutamente nada, y sin embargo, por su gran misericordia con que nos amó, nos ha puesto dentro de un pueblo, nos ha hecho un pueblo extraordinario, y hoy dependemos 100% de Él. Hoy dependemos de Él y debemos estar conforme con todas las cosas que Él nos trae. Si tenemos situaciones difíciles, bendigamos al Eterno. Si tenemos situaciones de bien y bienestar, de abundancia, bendigamos al Eterno. Y como diría Job, de lo bueno le damos gracias al Eterno y de lo malo no daremos. Pues bendecimos al Eterno en toda condición y en toda situación. En todo debemos bendecir al Eterno, porque Él es muy bueno con nosotros. Y como diría Rab Shaul, porque no nos da más de lo que podamos soportar. El pueblo estaba en un plan caprichoso y a veces nuestros maestros nos dicen que cuando tienen que hablar de estos temas al respecto del pueblo rey, le bajan siempre 3 rayitas para no hacerlo ver ingrato. La verdad es que fue ingrato, e incluso el autor del libro a los de Italia, a los judíos, habla precisamente de esto. Habla precisamente de situaciones en la vida del pueblo donde muchos tuvieron emuná, tuvieron fe en el Eterno, le creyeron a Dios y salieron adelante, pero muchos sufrieron. Muchos fueron aserrados, apedreados, vituperados por el nombre del cielo. Y sin embargo, aún en ese sufrimiento, ellos siempre honraron al cielo. La condición en que ellos vivieron fue una condición que el cielo puso, y lo sabemos, porque nada pasa, nada sucede si no es por la voluntad del cielo. Por lo tanto, mis amados, en el caso del pueblo de Israel, el pueblo de Israel tendría que aprender una gran lección. Nada se mueve en este mundo de la creación, del espacio, del movimiento, si no es por la voluntad del Eterno. Y tú y yo tenemos que entender, apreciar las bondades del Eterno, y aún las circunstancias que no nos agradan, lo aleno, reconocer que Él es el que tiene control y que todo, Gansum Letová, nos ayuda a bien.
Que el Eterno te dé un magnífico día y que te haga un hombre y una mujer agradecido en medio de las circunstancias de la vida. Shalom, shalom.